La distribución de ayuda en Gaza se ha convertido en una trampa mortal, alertaba el jefe de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. La Fundación Humanitaria de Gaza, organización privada al margen de la ONU, respaldada por Estados Unidos e Israel, y quien es ahora quien reparte la ayuda en la franja, niega que decenas de personas hayan muerto por disparos cerca de uno de sus centros de distribución en la franja. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Al menos 31 personas han muerto en Gaza en uno de los puntos de distribución de ayuda por ataques atribuidos a Israel. El ejército niega haber disparado a civiles, mientras la Cruz Roja informa de la llegada de decenas de heridos de bala a su hospital. Hamás, por su parte, se declara listo para nuevas negociaciones. Ucrania asesta su mayor golpe a la aviación rusa en vísperas del encuentro con Moscú mañana en Estambul. Las fuerzas ucranianas aseguran haber destruido más de 40 aviones rusos, incluida una aeronave de reconocimiento y bombarderos estratégicos capaces de lanzar armamento nuclear. México vota este domingo en unos comicios únicos en el mundo para elegir a todos los jueces del país, donde violentos cárteles de la droga y la influencia del poder económico y político buscan alterar la administración de justicia. Abrimos nuestro informativo en Gaza y el anuncio de Hamás, organización considerada terrorista por varios países, en el que se muestra dispuesta a iniciar inmediatamente nuevas negociaciones indirectas, dice, para llegar a un acuerdo sobre los puntos conflictivos del acuerdo de alto el fuego presentado por Estados Unidos. A la última propuesta de Estados Unidos de alto el fuego, Hamás respondió pidiendo el fin de la guerra y la retirada completa del ejército de Israel del enclave palestino. El anuncio llega tras un ataque cerca de un punto de distribución de ayuda en Rafah, en el sur de Gaza, que habría dejado una treintena de muertos y más de 100 heridos. Estos gazatíes entregan los cuerpos de sus seres queridos a la morgue del Hospital Nasser en Han Yunis. Funcionarios sanitarios y testigos afirman que las tropas israelíes abrieron fuego contra la multitud que se concentraba frente a un centro de ayuda gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, cerca de Rafah. La fundación, respaldada por Israel y Estados Unidos, negó cualquier incidente y acusó a Hamás de inventar rumores. El ejército israelí aseguró estar investigando el asunto, aunque dijo desconocer las lesiones causadas por el fuego de las fuerzas de defensa. ¿Por qué les dicen que vayan al punto de ayuda? ¿Por qué? Y luego van allí y los matan. Lo que nos están haciendo está mal, nos están mintiendo. Mi hermano menor fue asesinado, fue a buscar ayuda para sus hijos y lo mataron. ¿Por qué? Dicen que es ayuda para el pueblo y que es ayuda humanitaria. ¿Por qué hacen esto? Los gazatíes se ven obligados a luchar en medio del caos por unos escasos recursos. Es vergonzoso, nunca habíamos llegado a este punto. ¿Por qué pasa esto? Mi hijo lleva 4 días sin comer pan. Naciones Unidas ha advertido que este nuevo sistema de entrega de ayuda pone en riesgo a los gazatíes. Este nuevo sistema de distribución, por decirlo de algún modo, es más que un simple control de la ayuda. Consiste en crear escasez de modo artificial. Entre tanto, Hamás e Israel se culpan mutuamente por no haber logrado un alto el fuego. Sin un acuerdo, los gazatíes quedan abandonados a su suerte. La promesa de un alto el fuego sigue estando fuera de su alcance. Antes de nuestro informativo le preguntábamos a nuestra colega Maya Siminovich en Tel Aviv sobre los principales obstáculos para llegar a un alto el fuego en Gaza. Lo que evitaría seguramente destrabar las negociaciones es lo más sencillo, que sería que los unos soltasen a los rehenes, los otros detuvieran la guerra, pero son precisamente esos dos puntos en discordia lo que hace que ambas partes estén todavía enrocadas en sus condiciones. El caso es que el texto de Steve Witkoff es bastante ambiguo, o no es bastante ambiguo, pero permite cierta ambigüedad para que se continúe negociando. Y de hecho han dicho hoy los dos mediadores, Egipto y Qatar, que Qatar hacía tiempo que no se pronunciaba. Están diciendo ellos dos, esos dos países, que continúan las conversaciones con Hamás.
Hablamos ahora de Ucrania y su ataque coordinado a gran escala con drones contra varias bases aéreas militares en Rusia. Las Fuerzas Armadas ucranianas golpearon incluso Siberia. Al menos 40 aviones rusos fueron alcanzados, incluida una aeronave de reconocimiento y bombarderos estratégicos capaces de lanzar armamento nuclear. Los daños ascienden a miles de millones de dólares. Son ataques que llegan en la víspera de nuevas posibles conversaciones de alto el fuego en Estambul, Turquía. Estas imágenes difundidas por el Servicio de Seguridad ucraniano muestran aviones rusos que estallan en llamas. Un hombre explica en ucraniano que se trata del aeródromo ruso de Belaya, situado en Siberia a miles de kilómetros del frente. Hasta ahora no se ha podido verificar la ubicación de forma independiente. Ucrania ha confirmado que prepara una operación a gran escala y publicó estas imágenes que muestran los preparativos de lo que parece ser el ataque más complejo contra la aviación militar rusa hasta la fecha. Kiev asegura haber abatido a más de 40 bombarderos rusos en diferentes localidades. De ser cierto, habría causado daños por valor de $2.000 millones. Un duro golpe para Moscú, que aún se recupera de los ataques contra 2 puentes durante la noche. En la región rusa de Bryansk, cerca de la frontera con Ucrania, un puente se derrumbó sobre un tren de pasajeros, matando a varias personas. Rusia calificó el acto de terrorista sin culpar explícitamente a ninguna de las partes. Se está brindando toda la ayuda necesaria a los heridos y ya se están realizando trabajos para reparar las vías dañadas. Se han desplegado 2 trenes de asistencia y 2 vehículos de ingeniería para retirar los fragmentos del puente y despejar las vías del tren descarrilado y los vagones. Al parecer, también se derrumbó un segundo puente en la región de Kursk. Rusia aún investiga quién está detrás de la explosión de los puentes. Ambos incidentes se producen en un momento clave, mientras Rusia y Ucrania se preparan para mantener conversaciones en Estambul con el fin de explorar vías hacia un alto el fuego. Nos desplazamos a Polonia, que este domingo elige presidente en segunda vuelta. A esta hora se registra un giro en esa votación tras conocerse el último sondeo. Hasta hace unos minutos ganaba el candidato liberal y pro-europeísta Rafał Trzaskowski, actual alcalde de Varsovia, pero por menos de un punto porcentual. Pero un segundo sondeo revierte ese resultado inicial y le otorga ahora una ventaja mínima al candidato ultraconservador Karol Nawrocki, apoyado por el partido derechista Ley y Justicia. Ambos candidatos reclaman la victoria, así que de momento empate técnico, se podría decir, en esa carrera para reemplazar a Andrzej Duda como presidente de Polonia. El resultado final, sin duda, afectará el rumbo tanto del país como del resto de Europa, con posibles implicaciones para la intención de Ucrania, por ejemplo, de unirse a la alianza militar de la OTAN. Polonia y la polarización van de la mano desde hace años. Hablamos en Varsovia con nuestra compañera Michalina Kowol. Michalina, ¿qué jornada electoral? Dime, ¿qué destacas tú de esos resultados? Ambos candidatos se atribuyen la victoria. Un último sondeo revierte la tendencia inicial. Háblame de declaraciones y de los últimos resultados que tengamos. Mira, lo curioso que pasó es que cuando se conocían los primeros sondeos, los primeros resultados de los sondeos a pie de urna, ambos los candidatos cantaron la victoria. Rafał Trzaskowski dijo que agradecía todos los votos y la confianza que le presentaron las personas que votaron y prometió que si iba a ser presidente de Polonia, iba a hacer todo lo posible para que Polonia vuelva a ser un país unido, un país donde se pueda dialogar. Al mismo tiempo, su contracandidato Karol Nawrocki citó a Biblia y dijo que también no cabía dudas que él iba a ganar y que iba a salvar a Polonia. Y ahora realmente, así como mencionas, los últimos sondeos sí demuestran que es él, el candidato ultraconservador que está empezando a liderar en estas elecciones. Y creo que esto demuestra justamente esta división, esta polarización que está viviendo Polonia, que se separa en 2 partes casi iguales y que vemos que los resultados dependen de un margen mínimo realmente. Y es una polarización que también demuestra que existen al mismo tiempo en Polonia 2 visiones muy diferentes de cómo debería funcionar el país.
Nos queda poco tiempo, tendremos que esperar a lo que nos digan las próximas horas. Michalina, brevemente, ¿qué rol juega el jefe de Estado polaco? Es importante. Es muy importante porque posee también de rol ejecutivo, o sea, puede proponer nuevas leyes o puede usar su favor de veto, o sea, vetar las nuevas propuestas de reformas. Y es algo que vemos en Polonia en los últimos años, desde que ganó en las últimas elecciones parlamentarias la coalición opositora a su partido Ley y Justicia, pero el presidente seguía siendo un político de Ley y Justicia, Andrzej Duda. Vimos que en varias ocasiones el presidente o realmente vetó las reformas o las nuevas propuestas de leyes, o simplemente también se notó algún tipo de, se puede decir, creo, resignación también del parte del gobierno de la coalición, que decidía muchas veces ni siquiera proponer las reformas porque ya asumía que sí o sí no valía la pena porque estas nuevas leyes iban a ser vetadas por el presidente. Muy emocionante esa carrera por la presidencia en Polonia. Gracias, Michalina. Y vamos con otras elecciones muy importantes también, las de este domingo en México, unos comicios inéditos en los que más de 2.500 cargos judiciales, incluidos jueces federales y magistrados regionales, serán elegidos por voto popular. Los comicios forman parte de una reforma promovida por el expresidente López Obrador, respaldada por la actual mandataria Sheinbaum, que según afirman busca acabar con la corrupción y los privilegios en el Poder Judicial. La iniciativa, sin embargo, genera críticas y preocupación nacional e internacionalmente, sobre todo también de la oposición. Expertos y organismos como la ONU advierten de que esta apertura podría facilitar la infiltración del crimen organizado y poner en riesgo la independencia judicial. Pues sí, esa primera elección judicial de la historia de México bajo la sombra de la corrupción y el crimen. Nos vamos con nuestro compañero en Ciudad de México, Aitor Sáez. Aitor, una de las constantes, además, que rodean estos comicios es el desconocimiento. Ciudadanos que no saben cómo votar y por quién votar, aseguraba uno de los candidatos a juez. ¿A qué se atribuye ese desconocimiento en esta elección? Sí, precisamente se trata de eso, de una elección inédita sin precedentes en el mundo en la que se escogerán más de 2.600 juzgadores y juzgadoras a nivel federal y estatal. Solamente a los 881 cargos federales se presentan más de 3.400 candidatos y candidatas. De ahí el desconocimiento y es por eso que también se espera una baja participación. Algunas encuestas hablan apenas del 23%, una abstención también promovida por el boicot de la oposición para deslegitimar todo este proceso, tanto electoral como de reforma judicial del oficialismo, que al fin y al cabo pretende ser su proyecto de país. Sin embargo, esta baja participación beneficia a los grupos de interés político y económicos que quieren colocar a sus candidatos y candidatas, que al fin y al cabo serán escogidos por apenas un puñado de miles de votos de diferencia. Aitor, la oposición denuncia gran farsa, destrucción del poder judicial, del equilibrio de poderes y del régimen democrático. ¿Qué responde el gobierno brevemente? Sí, esas acusaciones se deben a que Morena, el oficialismo, tiene un amplio apoyo social y se espera que seguramente salgan escogidos muchos jueces y juezas afines al gobierno. La lectura del gobierno es que, como el Poder Judicial estará escogido por voto popular, estará sometido a un mayor escrutinio público y, por tanto, será más transparente y efectivo. Sin embargo, se enfrenta a un reto enorme, ya que la Suprema Corte tendrá menos ministros y ministras, se encontrará con 8.000 asuntos pendientes que deberán resolverse en tan solo una sala plenaria en lugar de las dos actuales. Es decir, al menos al comienzo se espera que el máximo tribunal de México opere de forma más lenta. Se enfrenta ante una renovación necesaria, pero también muy incierta. México celebra unas elecciones inéditas en las que más de 2.600 cargos judiciales se votan, incluidos jueces federales y magistrados regionales. Nos lo cuenta Aitor Sáez en Ciudad de México. Gracias por estar ahí, Aitor. Y el presidente Gabriel Boric realizó su último discurso a la nación. Habló sobre políticas sociales, migración, infraestructura y salud. También criticó duramente al gobierno de Israel por la guerra en Gaza y pidió la liberación de los rehenes que aún están en manos de Hamás. El mandatario habló del polémico proyecto de ley que impulsa para legalizar el aborto. Además, se refirió al último caso de corrupción que azota a su gobierno por los viajes al extranjero de más de 25.000 funcionarios públicos durante su licencia médica.
De momento lo dejamos aquí, vamos actualizando contenidos, ya saben, a través de nuestra página web y en nuestros canales de redes sociales. En nombre del equipo, gracias por estar ahí. Feliz domingo donde quiera que esté.